Buenos días. ¿Todos traen su Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? Les prestamos una. Vamos a leer mucha escritura en este día, importante. Calienten los dedos porque vamos a voltear las páginas, encontrar los libros. Estamos en Mateo, para comenzar. Estamos estudiando a través de Mateo. Jesús, el Rey Mesiánico de Israel, es el tema. Estamos en Mateo capítulo 9. Comenzando en el versículo 18 al 26, el título dado aquí es Una niña muerta y la mujer enferma. ¿Ya están todos ahí? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Señor, gracias por el gran milagro que usted ha hecho, Señor. Un milagro tan grande que solamente se podía cumplir con un sacrificio perfecto. Y usted fue ese sacrificio que escogió morir en la cruz por nuestros pecados. Nosotros somos los que merecíamos dar nuestras vidas, Señor. Pero en realidad, usted, no teniendo pecado, se hizo pecado por nosotros, Señor. Gracias por nuestra salvación. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Por aquella persona, Señor, que aún quizás que piensan que están salvos. Pido que a través de este estudio usted les hable. Nos hable a todos. Use su Espíritu Santo para ministrar y confirmar adentro de cada uno de nosotros. Háblenos en esta mañana. Pero más importante, Señor, ayúdenos a aplicar la palabra. Ayúdenos a caminar, detenernos de usted. Le pedimos, Señor, que nos siga demostrando, Señor, su palabra, y que su palabra es verdad. Esté con nosotros aquí en la congregación en español, tanto como en inglés, con Pastor Terry. Esté también, Señor, con Pastor Mando en Tecate, Pastor Martín de Vuelta en Cristo en Manadero, la congregación allá. Pedimos también por Jerry Brown, Señor. Gracias por cada uno de estos varones que los sirven, las congregaciones que están alrededor de ellos, tanto Pastor Rubén en Landers. Pedimos por cada uno de ellos, Señor. Pedimos por las iglesias en nuestra comunidad, pidiendo, Señor, que usted sea el principal en todo lo que hagamos, Señor, en cada área, que alcance el perdido y que nos ayude a nosotros, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Una niña muerta y la mujer enferma. Sabemos que Mateo nos ha presentado a Jesús como un rey. Hemos estado viendo el poder de este rey, el rey Jesús, y los milagros que él hace. Ahora es en este pasaje que ahora nos encontramos, y aquí vamos a ver dos situaciones, y yo diría que en cualquier persona pasando por estas situaciones estuviéramos completamente desesperados. Hay veces pasamos por dificultades y verdaderamente nos desesperamos, no sabemos ni a dónde, ni cómo. Pero lo que vemos es que Jesús estaba dispuesto a querer ayudar. Más bien dicho, Él quería resolver
todo problema. Y es aquí que vemos ahora la resurrección de la hija de Jairo y la sanidad de la mujer que padecía de flujo de sangre. Aquí en este pasaje nos encontramos, podemos decir, dentro de una historia, otra historia. Un milagro dentro de otro milagro. Y es a través de estas dos historias, fíjate que lo que resalta es las consecuencias del pecado. El pecado, fíjate, se manifiesta en la corrupción del corazón, en enfermedades, en mucho sufrimiento, en muerte y finalmente en la muerte eterna. Y gracias a Dios que hay un remedio para esta enfermedad, tanto como ya vimos la semana pasada, una vez más, y todas las veces que lo tengamos que decir, tenemos que proclamar que el remedio se encuentra en el médico divino, el Salvador, el cual es Jesús, el Hijo de Dios. Ahí está el remedio para todo. Amén. Este es el punto, fíjate, que se nos da en los 4 evangelios. Se nos muestra que Jesús es el quien destruye toda enfermedad y sufrimiento, tanto la muerte, y Él es el que nos da vida eterna. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, aquí estas palabras nos deben de dar gran ánimo. Dice, pero estas cosas se han escrito. ¿Cuáles cosas? Todo esto que estamos viendo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En creer tenemos vida en su nombre, vida eterna. Entonces todo esto que está escrito, para que creáis, para que vayas a creer. No lo que el hombre dice, no la opinión, la religión, no. Lo que está escrito, la mera palabra de Dios. Así que vamos a ver 2 historias, 2 vidas. Una adulta, una niña. Es lo que vemos aquí. Y va a resaltar muchas otras cosas a través de este estudio. Me encanta, verdaderamente. Y puedo decir, todos los estudios me encantan, pero este me encanta. Este me encanta. Primer punto, un padre desesperado. Versículo 18 al 19. Segundo, una mujer enferma y desesperada. Versículo 20 al 22. El tercer punto es la gente desesperada que hacía alboroto. Versículo 23 al 26. Muchos desesperados aquí en esta porción de escritura que vemos. Comenzamos con el primero, un padre desesperado. Fíjate lo que dice el versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjate, mientras él decía estas cosas, y esta es una referencia a lo que acabamos de estudiar la semana pasada. Jesús estaba dando instrucciones, si recuerdan, sobre el ayuno. Los discípulos de Juan vinieron a él, le reclamaron y querían saber por qué nosotros ayunamos, los discípulos, tanto los fariseos, ellos ayunan, y por qué ustedes no. Fíjate, un breve repaso, fíjate lo que dice el versículo 15 al 17. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Acaba de hablar esto.
Y vemos que mientras él decía estas cosas, es donde levantamos aquí, dice, vino un hombre principal y se postró ante él. Así que lo primero que vemos es un hombre principal, y sabemos por las otras cuentas de los evangelios que este hombre principal se llamaba Jairo. Fíjate, Marcos 5:22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Entonces un hombre principal, de los principales de la sinagoga, es identificado, entonces es uno de los ancianos, un líder de esta religión. Tenemos que entender que esto está completamente fuera de la norma. Que un hombre religioso se viniera a postrarse ante el Señor Jesús. No era aceptado en la comunidad religiosa de ese tiempo. Jairo, siendo un líder de su religión, y para este tiempo tenemos que reconocer que los líderes principales ya habían decidido perseguir a Jesús. Ellos ya se habían preparado para justificar sus acciones en matar a Jesús. Que un líder religioso viniera a hacer esto. Wow. Pero Jairo, claro, amaba a su hija, que había estado enferma. Y él no iba a permitir que ni su religión o dizque sus amigos lo detuvieran de arrimarse a Jesús. Wow. Ponte a pensar en esto. Increíble. Increíble. Y se postró ante él, ante el Señor Jesús. Entonces había una esperanza. Y quiero que reconozcan, entonces él tenía fe. Tenía fe en que Jesús pudiera hacer algo por su hija. Entonces podemos entender que él tuvo una gran fe, una fe grande, porque él creía que Jesús pudiera levantar a su hija de entre los muertos. Diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Jesús, tú puedes hacer este milagro. Yo sé que lo puedes hacer. Él sabía, no tenía duda, que si Jesús pusiera sus manos sobre ella, que ella fuera salva y viviera. Nosotros sabemos que no es necesario que Él toque, que fuera con Él para levantarla de los muertos. Ya vimos cómo lo hizo con el siervo del centurión en Mateo 8, 7 al 8. Dice así, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tú dilo. Y se va a cumplir. Pero aquí en este caso, fíjate, Jesús escogió ir con Jairo, ir a ver a su hija. El versículo 19 dice, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ahora este hombre, Jairo, una vez más, siendo un hombre principal, escogió postrarse ante Jesús, siendo un líder religioso, y fíjate, tomó una actitud, y yo voy a decir una actitud correcta, ¿de qué? De adoración y postración. Este hombre distinguido, un oficial elegido, toma una actitud de humildad. Se postró, lo adoró. Él quería, fíjate, recibir el favor de Jesús. Y es lo que cada uno quiere, es recibir el favor de nuestro Señor Jesús. Entonces debemos de dar a Jesús honra y gloria. Debemos de adorarlo. Entonces Jesús, fíjate, respondió inmediatamente a esta petición que fue hecha con gran fe.
Jesús se levanta y sigue a este hombre hacia su casa y va con sus discípulos. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora, podemos aprender una gran lección aquí a este punto. Nosotros tenemos que pedir que Jesús toque la situación, que ponga su mano sobre ciertas áreas de nuestras vidas, que Él nos toque, que toque nuestras necesidades, y Él lo hará. Y vemos la disponibilidad y la pronta respuesta de Jesús. Fíjate, Jesús está dispuesto a consentir al ruego, a la petición de los que están quebrantados delante de Él. Él está dispuesto. Así que vemos que Jesús va en camino con sus discípulos a ver la hija de Jairo, pero con él también iba una gran multitud caminando. No nomás era Jesús y sus discípulos. Marcos 5:24 dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Tan grande la multitud que lo apretaban. Yo no sé si has viajado en México, ¿no? Cuando te subes a la burra, ¿no? El camión, si no entiendes. Me recuerdo que nos subíamos al camión y de niño. Y se seguían subiendo más y más personas. Y más personas. Y cada vez que se paraba el camión, ahí va uno queriendo salir. No, hombre, olvídate. Se subían más personas, te estaban apachurrando de tantas personas que se subían. Y cuando menos piensas, ahí traen el cochinito, traen un gallo, traen hasta los animales. Olvídate querer bajarte. Me recordé de esto. ¿Por qué? Porque apretaban. Jesús viajando con una gran multitud. Claro que no había el camión, no estaba la burra, pero hay una gran presión alrededor de él, queriéndose arrimar. Segundo punto, una mujer enferma y desesperada. Versículo 20 al 22, fíjate, el versículo 20 dice: y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. La gran presión de la multitud, y se le arrima a esta mujer. Para que podamos entender, esta enfermedad se consideraba un producto del pecado. Y quien estaba enfermo era impuro. También se consideraba que una mujer estaba impura mientras duraba su menstruación. Así que podemos entender que esta mujer era despreciada como pecadora e impura, no solo porque estaba enferma, pero por el tipo de enfermedad que tenía. Un flujo de sangre desde hacía 12 años. Levítico 15, 25 al 28, para entender, dice así: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo el mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Fíjate, entonces había leyes muy estrictas acerca de esto. Pero aquí completamente una desviación, una interrupción, porque dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, ahí van siguiendo a Jairo.
Van con una gran, ¿qué? Urgencia. Yo no sé por qué, porque ya estaba muerta su hija, pero ahí van con una gran urgencia para regresar, sabiendo que Jesús la puede levantar. Pero vemos que ahora, de repente aquí, esta desviación, una mujer que tenía 12 años sufriendo. 12 años. Marcos 5:26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Wow. 12 años de andar de médico a médico en médico. 12 años yendo con el doctor, ve con el especialista, ve a hacer esto, trata esto, y 12 años con este flujo. 12 años sufriendo en las manos de médicos, promesas vacías, gastos tras gastos y gastos, y ni mencionar, ¿no? Y ni mencionar las personas que se arriman. No, pues si le pones que un sal de uvas, que si haces esto, no, que todos tienen opinión. De repente todos son doctores, ¿no? Pero gasto tras gastos, tratamientos, drogas, gastando el dinero en médicos. ¿Y para qué? Dice la Escritura, estaba peor. Estaba peor. Entonces esta mujer, fíjate, sufrió 12 años, pero qué curioso, se me hizo curioso, no había notado esto antes, pero 12 años, regresamos a la hija de Jairo. Mateo 5:42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Fíjate el contraste. Jairo había vivido una vida gozosa, disfrutando a su hija por 12 años. Estaba a punto de perderla, pero en realidad ya la había perdido si Jesús no la levantaba de los muertos. ¿Qué contraste? Alguien gozándose por 12 años, alguien sufriendo por 12 años. La vida es así. Qué gran contraste. Es un contraste de la vida. Algunos sufren, algunos se gozan, pero te voy a decir, todos vamos a llegar al mismo punto. Vamos a ser confrontados por la muerte. Todos. Y yo creo que este retraso quizás ha de haber irritado a Jairo. Creo que todos nosotros sintiéramos como él, desesperados. Ahora esta mujer sufriendo a las manos de los médicos y nada. Ella había oído que Jesús hacía milagros. De todo lo que él hacía, ella ya había oído. Y no le quedaba otra solución a este punto de su vida. Podemos decir que verdaderamente ella estaba bancarrota. Ya no tenía más. ¿Qué más? Y muchas veces, fíjate, es la mera condición en que Jesús nos quiere. Es decir, llegar al punto de saber que ya no existe otra solución para nosotros. Ella se le acercó. Se le acercó por detrás. No se sentía digna de arrimarse a Jesús de frente, tanto como los demás. Pero aún no deja de qué, de arrimarse, de acercarse a Jesús. Y ella también, fíjate, no iba a permitir que nada la detuviera de arrimarse al Señor Jesús. Iba a arrimarse en fe a Jesús, sabiendo que si solamente tocara su manto, ella sería sanada. Versículo 21.
Y qué curioso, porque aquí lo dice. Y ya sabemos que Jesús puede leer los pensamientos de cada uno. Él sabe lo que hay en el corazón de hombre. Ya estudiamos y vimos esto. Fíjate aquí el versículo 21. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. No nomás sanada, salva. Entonces lo que vemos aquí, y no podemos perder vista de esto es fe en acción. Esto es fe en acción. Ella sabía, confiaba y ponía su fe en el poder tocarlo. Ella sin duda había escuchado de los milagros de Jesús y todo lo que él había hecho, sin duda. Marcos 6:56 dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban a que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces esto ya era conocido, ya se sabía que Dios salva. Ella había oído: si solamente tocara el borde de su manto, sería sanada, sería salva. Salva de mis sufrimientos. Salva de las consecuencias del pecado. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Quién más? Dios. ¿Cómo vas a ver que toda la presión, toda la multitud, ahí vamos como en la burra, ¿no? Alguien me tocó el borde de mi manto. ¿En serio? Solamente Dios. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces Jesús primero la reconoce y toma en cuenta que le dice: hija. Hija. ¿Por qué? Porque es a través de fe que uno es salvo. Ten ánimo. La llama hija, la reconoce como alguien en la familia de Dios. Doctrina errónea, pensamientos muy equivocados. Todos somos hijos de Dios. Falso. Solamente aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y aquí le dice hija. Le dice que su fe ¿en qué? En Él la ha salvado. No porque tocó su manto, pero su fe. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces esta frase significa, fíjate, que desde aquel momento, en ese mero momento, en aquella hora, la mujer empezó a vivir conforme a su fe en Jesús y fue salva. Tu fe te ha salvado. La misma palabra de salvación, no solamente sanidad, así que la mujer no solamente fue sanada del flujo de sangre, sino que también su pecado fue borrado. Fue salva. Marcos 5:34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces vemos que Jesús la envía, ¿con qué? Con una bendición. Ve en paz y queda sana de tu azote, de tu aflicción. Pero ve en paz. ¿Por qué? Porque ya no es enemistad con Dios, estamos en paz con Dios. Jesús no nomás físicamente la sanó, pero también espiritualmente. Le ha dado salvación, le ha dado vida eterna, paz en su vida. Ahora, si nos recordamos, como leímos en la ley del Antiguo Testamento, si esta mujer tocaba a Jesús, ella le hacía inmundo, pero no fue así con Jesús.
Fue al revés. Ella fue sanada y salva por su fe, pero en tocarlo. Es increíble ver y entender que Él, en tocar o ser tocado por las personas inmundas para sanarlas, no causó que Jesús estuviera inmundo, de acuerdo a la ley. Y esto es lo mismo que ocurre cuando nosotros venimos a Jesús. Venimos a Jesús con nuestros pecados. Es más, el pecado fue puesto sobre Él. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él tomó nuestros pecados. Lo hizo pecado. Pero tenemos que reconocer que esto no lo hizo a Él un pecador, sino que Él es el quien nos limpia. Jesús nunca hizo nada malo. Sin embargo, murió por nuestros pecados para que fuésemos declarados justos y justificados, es decir, como si aún nunca hubiéramos pecado. Entonces, ella quedó limpia y salva por Él. Lo mismo que nosotros, que creemos, que hemos puesto nuestra confianza en Él. Te pregunto en esta mañana, ¿has sido limpiado? ¿Has recibido su salvación? ¿Es tu Señor y Salvador? Solamente tú puedes contestar esto. Pero vemos que ella fue a Jesús en fe. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Fíjate, a este punto de su vida, ella podía disfrutar ahora de una vida normal y social. Ahora que ella era una persona limpia. Después de 12 años de gran sufrimiento. Ahora, quiero levantar aquí algo. Vemos la fe de ella. Hay muchos que dicen que tienen fe. Pero yo pregunto, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Porque hay personas que tienen, y escucha lo que voy a decir, tienen fe en fe. Tienen su fe en su religión, fe en sus buenas obras. Pero ¿de qué le sirve a uno si uno dice que tiene fe y la fe que uno tiene es una fe falsa? ¿De qué sirve? ¿Una fe muerta? Y hay varios versículos en el Nuevo Testamento que enfatizan la importancia de tener fe que se demuestra en obras. Muy diferente. Porque la fe sin obras está muerta. Voltea conmigo. Así que vamos a leer Escritura. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2. ¿Ya llegaron? ¡Wow! Bien rápidos. Santiago capítulo 2. Fíjate lo que dice, comenzando en el versículo 14. ¿Ya llegaron? Está después de Hebreos, a la derecha. Santiago, capítulo 2, comenzando en el versículo 14, dice, hermanos míos. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién? El creyente. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también,
la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe. Entonces vemos que se nos hace, yo digo, una buena pregunta en este texto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces vemos que es posible ser una persona, y lo voy a decir de esta manera, que se ha creído la mentira y pensar que están salvas, que tengo salvación. Yo hice la oración, me arrepentí, pero sus acciones no demuestran esto. Entonces, esta es una fe falsa. ¿Crees que este tipo de fe te pueda salvar? Ahora, por en caso de que no saben la respuesta, claro que no. Esta fe no te puede salvar. Pero ahora, para aclarar y entender, lo que no está diciendo Santiago aquí es que tu fe y obras te salvan. No es una combinación de las dos. Santiago nos permite entender que demostramos nuestra fe a través de buenas obras. Es decir, porque estamos salvos, hacemos buenas obras. No porque queremos ser salvos. Entiende que las obras no nos salvan. Nosotros no hacemos buenas obras por querer ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque ya lo estamos. Ya estamos salvos. La evidencia de ¿qué? De una vida cambiada. El fruto del Espíritu en mi vida. Pero hay personas que tienen fe. ¿Pero fe en qué? No están haciendo, no están sirviendo. No sirven al Señor, no sirven a su pueblo, no sirven en la iglesia, no sirven. Y si no sirves, pues no sirves. Es lo que vemos aquí. Tiene que haber esa evidencia, tiene que haber buenas obras. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, para buenas obras. Es lo que la Escritura nos dice. Entonces, el disque cristiano que dice que estoy salvo y nada más está relajado en la hamaca haciendo nada, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿su fe en qué? Ser un cristiano no es lo que uno dice con la boca, es lo que uno demuestra en sus acciones. Nuestra fe es demostrada en la mera manera que vivimos. Esta es la razón que Santiago nos pregunta una vez más,
en el versículo 14, Santiago, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? ¿Así no se van a salvar? Wow. ¿Acaso puede esa fe salvarte? Entonces nuestra fe es demostrada no solo por lo que decimos, pero por lo que hacemos todos los días. La fe de ella fue demostrada. Y cuando lo hacemos día tras día tras día, es aquí que uno demuestra que es su fidelidad. Hay muchos que vienen a la iglesia, que vienen a las iglesias y dicen, yo creo. Quizás este es tu testimonio, yo creo. Y hasta quizás eres sincero en decirlo. Pero si dices que crees, entonces se va a ser demostrado en una vida cambiada. Se va a demostrar. No es lo que dices que te va a salvar. El resultado de ser salvo, fíjate, va a haber acciones, va a haber obediencia. Por eso decimos, ya no soy igual. Y así fue la vida de esta mujer que había estado enferma por 12 años. Ya no es igual. Tercer punto. La gente desesperada que hacía alboroto. Versículo 23 al 26. El versículo 23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a todos los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Ahora, qué curioso. La humanidad siempre busca la manera de ¿qué? De ganarse unos poquitos pesos, ¿no? Ganarme un poquito más dinero al lado, salir adelante. Y aquí no hay diferencia. Esta cultura de este tiempo, voy a decir, había profesionales. Es increíble ver esto, que se les pagaba a las personas para que anduvieran de luto. Lo más que amabas a alguien, lo más que ibas a pagar para que las personas vinieran y lloraran el difunto. Se me hace increíble. ¿Esto era un oficio? No, porque la gente todo el tiempo muere. ¿No? Papá, ¿qué haces en tu trabajo? Ay, soy un chillón. Una chillona, ¿no? Me pagan por llorar. No. Vemos que había una gran desesperación, un gran alboroto. Mujeres que se ponían a llorar y daban gritos por el duelo, y músicos que estaban tocando música de duelo también. Este hombre, siendo un líder de la comunidad religiosa, claro que este hombre era un hombre importante en esta comunidad, y es muy probable que este hombre había contratado a un gran número de estos profesionales. Porque vemos que llegó Jesús y hacía un gran alboroto ahí. La gente lloraba y lamentaba y la conclusión, ¿no? La niña no estaba muerta. A través de los ojos de Jesús no estaba muerta. Pero todo esto, ¿por qué? Porque estaba muerta. Todos llorando. Y vemos que dice un gran alboroto. Fíjate el versículo 24. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Wow. Bueno, pues,
No entiendo. ¿Estaba muerta o solamente dormida? ¿Estaba en coma? Para el creyente, y escucha lo que voy a decir, muy importante, porque hay doctrinas muy erróneas. Para el creyente, ¿para quién? Para el creyente. La muerte solamente es dormir. ¿Por qué? Porque el espíritu deja al cuerpo y es el cuerpo el cual duerme. El cuerpo duerme, no el espíritu, no el alma, el cuerpo. Y duerme hasta el momento de la resurrección. Voltea conmigo, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Una porción de escritura muy bien conocida. Muy bien conocida. ¿Ya llegaron? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, ¿con quién está hablando? Con el creyente, amén, nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el espíritu no duerme, el alma no duerme. Para entender, porque hay ciertas doctrinas, ciertas religiones, testigos de Jehová, que te enseñan el alma. No. El cuerpo es el cual duerme. Cuando uno muere conociendo al Señor, el espíritu es el que se va al Señor. Filipenses 1:20 al 23, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado en Cristo, en mi cuerpo, o por mi vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, una vez más, el cuerpo se queda, nosotros nos vamos a la presencia de Dios, porque nos dice bien claro, Pablo, ¿no? Nos dice, también seré vivificado en Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vemos que un cuerpo sin alma está muerto. Santiago 2:26, traducción en lenguaje actual para que podamos aclarar, dice, así como un cuerpo sin alma está muerto. También la confianza en Dios es una confianza muerta si no va acompañada de buenas acciones. Una vez más, el cuerpo sin alma, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Se ha dormido el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ser resucitado, va a ser unido en las nubes. Tendremos cuerpos glorificados como el de Él, cuando Él fue resucitado.
El cuerpo está muerto sin el espíritu, sin el alma, y el cuerpo duerme hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. Y es en ese momento que el cuerpo será resucitado. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, para que ustedes mismos lo puedan leer. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. 1 Corintios capítulo 15. Ya lo dije, pero ahora se los demuestro aquí en la palabra, como dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que en el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Seremos transformados. ¡Qué gran promesa! Esta idea de tenerle temor a la muerte es el incrédulo, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y Él vive. Tiene un cuerpo glorificado y se nos promete lo mismo a nosotros. Yo digo, qué gran palabras de confort y ánimo, de saber que los que han muerto o duermen en Cristo Jesús nos veremos una vez más. Regresamos a nuestro texto y se burlaban de Él. Se burlaban de Él. La incredulidad siempre se burla de la palabra de Dios. Una vez más, la incredulidad siempre se burla de la palabra de Dios. Y Jesús ha dicho que no está muerta, pero que solamente duerme. Versículo 25 de nuestro texto. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Sacó el gran alboroto. Vámonos para afuera. Ustedes que no creen. Los saca a todos, saca a los incrédulos. Salen los que creen que ya no hay nada que se pueda hacer. Y entra Jesús, el quien siempre puede hacer algo. Salen los que han estado haciendo el alboroto, los que han estado gritando, chillando, llantos y con la música bien fuerte. ¡Wow! Se oye como uno de los funerales hoy en día. Ya está peor. Porque todo esto era hipocresía, porque les estaban pagando. Aún ni conocían a la persona. Pero lo que me encanta aquí, fíjate, servimos a un Dios de orden, no de desorden. Jesús trae orden al desorden. Jesús trae paz a esta situación. Y es más, Él actúa, fíjate, discretamente y en silencio. No que el Espíritu se va a mover y súbele el volumen a la música. No. Y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. La mano poderosa de Dios, del Señor,
toca la mano de la niña y la devuelve a la vida. Versículo 26. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces Jesús verdaderamente rescató a estas dos de la muerte. Dos personas, dos situaciones muy diferentes. Un doble milagro que estamos viendo. Jesús tenía y tiene el poder y el control sobre toda enfermedad, tanto la muerte. Jesús las ayudó a ellas, tanto a otros en este capítulo. Nuestro Señor te puede ayudar a ti hoy en día. Ahora, lo que yo no estoy diciendo es que Jesús va a sanar todas tus aflicciones y todas tus dolencias. Pero Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Pero solamente hay que pedirle a Él en fe que Él nos ayude. Si está en su voluntad, Él lo va a hacer. Él va a cumplir. Amén. 4 puntos de aplicación anoté. Fíjate, Jesús tiene la victoria sobre las enfermedades. 1. 2. Jesús tiene la victoria sobre la muerte. 3. Nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él y hay que humillarnos y ir a Él. 4. No hay que permitir que nada, y digo nada, nos detenga, nos vaya a impedir ¿de qué? De arrimarnos a Él. Porque hay muchas cosas. Hay veces algo tan sencillo, es que nos llegó visita. No permitas que nada te detenga de venir a Él. Te pregunto, ¿no te gustaría tener la victoria en Cristo Jesús? ¿Comienza con qué? Arrepentirnos, reconocer que somos un pecador, buscar su salvación, la necesidad de salvación. Cristo ya dio su vida por nosotros. Él murió por todo pecador. Fue crucificado por nuestros pecados. Su sangre fue derramada. Murió, fue enterrado y ha resucitado. Es el Evangelio. No te vayas de aquí en este día en la misma condición que llegaste. Si Dios te está hablando, toma un paso de fe. Hermanos y hermanas oraron de antemano para poder orar contigo. Arrímate al Señor y verás que Él todavía hace milagros.